Ya chicos, estoy de vuelta. Vamos a hacer un pequeño personaje. Profesor está Ujú. muteado, por si acaso. Gracias. Ahora sí, estoy de vuelta. Vamos a hacer un pequeño personaje para movernos en un nivel. Esto va a ser como un avance de lo que vamos a hacer en un par de clases más adelante, que ya es poner un personaje con animación y todo, ¿vale? Pero nosotros se acuerdan que al ponerle play tenemos un jugador como que fuera como Dios, que se mueve, pero eso no pasa en los juegos. En los juegos tenemos generalmente un personaje de tercera persona. Vamos a ver un poco esto. ¿Ya? Entonces, vamos a crear dentro de la carpeta Blueprint, vamos a crear un personaje class de tipo character y le vamos a poner BP Hero. Ya, esto mismo después lo vamos a ocupar, como les decía, para hacer el personaje ya mejor. El personaje, por defecto, viene con una cápsula. Si se fijan, es como el root. Y todos los componentes que están dentro del personaje vienen añadidos. Este personaje tiene la característica que no tiene ningún otro tipo de blueprint, que es el Character Movement. El Character Movement tiene, vamos a verlo con detalle igual más adelante, pero tiene gravedad, aceleración, puedes ver cómo se controla en el aire, cuánto avanza, qué tan rápido es, cuánto salta. También tiene un modo, hay varios tipos de modos en Unreal que son que puede estar caminando, puede estar en el aire, como este tipo de Dios que les mostré. También puede estar nadando, por ejemplo, o crouch, que es agacharse. ¿Ya? Además tiene una flechita, que es un arrow component. Ese arrow component solamente nos sirve para saber la dirección donde está apuntando el personaje. No sirve de nada más. Y luego hay un mesh. Recordemos que los mesh son modelos 3D. En este caso vamos a poner un mesh cualquiera, que puede ser un cubo, por ejemplo. Generalmente lleva un skeleton mesh, que el skeleton mesh tiene la característica que tiene un esqueleto, como el nombre lo dice. Y material, vamos a darle un color. Aquí está este. Completando los shaders. Miren, es como un reflectante. Ya vamos a dejar eso por mientras. Eh, ya, la cápsula entonces es el componente principal y todo esto que le hablé de que se mueva, de la gravedad y todo eso, se ve reflejado en la cápsula. También las colisiones, que es importante. Por ejemplo, si un personaje, han visto que de repente los personajes en animaciones y sacan los brazos, o sea, como que atraviesan los brazos a la muralla y no se ve bien. Es justamente por eso, porque tienen un capsule component eh, y, y la colisión no va en la malla o en el mesh, sino que en, va en la cápsula. ¿Ya? Por eso si la mano sale de acá, no va a tener colisión. Hay formas más avanzadas de ponerle colisión a cada parte del brazo, o de la pierna, o del cuerpo. Pero es un poquito más complejo. ¿Ya? Pero se puede hacer. Entonces, tenemos un mesh.
está bien chiquitito. Ya, si se fijan, la colisión está acá abajo. Por lo tanto, siempre hay que cerciorarse de que nuestro cubito esté justo tocando el suelo. Hacerlo un poquito sin el snap, por ahí más o menos. Entonces ya podemos poner el cubo donde corresponde y saber cómo está el suelo. ¿Ya? Y lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, porque esto es un personaje, y ese personaje yo lo tiré a escena, pero no le estoy diciendo todavía que quiero controlarlo. Para eso, vamos al World Setting y tenemos que primero crear un Game Mode, que recuerden que yo les dije que el Game Mode era una variable que es de tipo global, que es como la clase más grande. Nos pide crear un Game Mode, se lo damos acá, desde Game Mode, y aquí se me habilitan las opciones para poder configurar los objetos que voy a ocupar. ¿Ya? El primero dice Default Pound Class, y vamos a ponerle PP Hero. ¿Para qué? Para decirle que cuando yo juegue, quiero usar este como mi Pound, o como el personaje que yo voy a ocupar. ¿Ya? También está el HUD, el Controller, Game State, que son otros componentes eh, que vamos a ocupar más adelante. No todos, pero algunos. ¿Ya? Entonces, este está en escena. Pero si yo lo borro y le coloco play, automáticamente ya aparece con la cámara dentro del personaje. ¿Ya? En este caso yo no puedo ni mover, no tengo ni una cámara que está atrás, por lo tanto no me va a servir mucho, ¿ya? Pero si se fijan, ya tengo ya la vista del personaje y aparece justamente donde está el Player Store. El Player Store está mirando para allá, dar la vuelta, y mira hacia el otro lado, ¿ya? Esta es la primera aproximación que voy a tener con un personaje. Vamos a ver un poquito más de funcionalidad. Como la cámara está acá adentro, significa que no tiene cámara, hay que crearle una. Para eso le vamos a agregar un componente de cámara, ¿ya? Entonces la cámara va así. Veamos qué pasa. Ahí hay una cámara, ¿se fijan? Pero esta cámara está creada en el nivel. Vamos a sacar estos cubitos que no lo estamos ocupando. Pero necesitamos que la cámara siga al personaje siempre. Y para eso vamos a usar un Spring Arm, que lo que hace esto es dar como el efecto de lo que es un palito selfie. Y creo que muy lejos, sí. Si fijan, esto es como un palito selfie que va del personaje a la cámara. La cámara está movida, por eso no está justo ahí. ¿Ya? Ya la moví. Y, y esto entonces nos va a servir para que la cámara siempre siga al personaje. Por ejemplo, se fijan que yo muevo aquí el target art length, que es como el tamaño. Y lo que hace la cámara es, como es hija del Spring Arm, se mueve con ella.
¿ya? Eso puede quedar fijo, no hay ningún problema. Y después la cámara moverla cuando yo quiera. Entonces, si yo quisiera hacer un juego como de vista como aérea, ¿ven? O puedo hacer un shooter si quiero, en primera persona. O una cámara recta, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos usar la cámara como queramos. Ya vamos a hacer algo simple ahora, no así. Lo que quiero es que entiendan cómo mover un objeto, ¿no? Ya vamos a llegar ya a la clase donde tengamos más detalle acerca de esto. ¿Ya? Para que puedan moverse bien, para que practiquen. Ujú. Ya. Entonces tenemos el personaje, lo estamos poseyendo, es decir, que podríamos moverlo, pero no le hemos dado ninguna funcionalidad para moverlo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es darle input, que esto lo quería ver ahora. Entonces vamos a Project Setting. Y acá hay algo que se llama Input, aquí abajo. Lo presionamos y nos van a aparecer dos opciones, el Action Mapping y el Axis Mapping. El Action Mapping son botones o teclas. Ya aquí hablemos de que Profesor, son, ¿podría repetir ese paso? El Project Settings, por favor. sí, en Edit, Project Setting. Y acá abajo dice Input, en Engine, Input. ¿Lo tienen? Ya lo tengo. Ya. Super. Gracias. De nada. Entonces, donde dice Binding, esto va a tomar todos los inputs que podamos hacer. Cualquier input que ustedes se imaginen de juegos, o de realidad virtual, o de proyectos asociados, cualquier input que exista, pueden mapearlo de esta forma. Nosotros tenemos dos formas de recibir input. Yo puedo, por ejemplo, acá decirle, buscar, por ejemplo, una letra, le coloco aquí y me aparecen todas las letras. ¿Ya? Por ejemplo, la W. Entonces, si yo presiono la W, escribo print W. ¿Ven? Estos números no recuerdo. Ah, porque creo que estos blueprints tienen unos prints. Profe, ¿cómo sacó la W? Dame un segundito. Deja borrar esto para que no moleste. Mira, la W se saca solamente botón derecho y presiona la W. Pero el API me tira todas las palabras que sean de la W. Entonces yo le pongo W key y ahí me salen los keys. En ¿Ya? Keyboard Events, ya. Claro, también podemos buscarlo acá, Gracias. pues. Vamos a buscarlo aquí, keyword. D, F, G. No, me falta algo por eso. Aquí, claro, está en input. Están en input. Ahí está, input. Y aquí me salen un montón de cosas, ¿ven? Porque van a haber un montón de input asociados. Por ejemplo, eventos de Play 4. Ya, estos son botones que son especiales del PlayStation. Por ejemplo, estos touchpad son los que el cuadrito que está al medio. Los que tienen Play van a entender.
ya que puede ser un touch y hay dos botones, el izquierdo y el derecho. Ya, esto es de Steam, touch, están los de Xbox. También debería estar el de Switch por aquí. Oh, creo que no está incorporado el de Switch. Pero el keyboard también. ¿Ya? Yo siempre como que ocupo la O o la P. Porque me suelen todos. ¿Ya? Entonces es simplemente coloca la W. Si está presionado, se coloca esto. Y si dejo de presionarlo, le ponemos no W. ¿Ya? Entonces W, lo suelto, no W. Lo aprieto, W, lo suelto, no W. ¿Te fijan? Es súper simple, ¿verdad? El problema es que la W no es universal. Es decir, que si hago mi juego para PC y luego se me ocurre que mis jugadores pueden usar un joystick o puedo portarlo a consolas, por ejemplo, ya no está la tecla W. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es un mapping. Es decir, vamos al project setting, vamos a input. De que hay dos opciones. El action mapping, vamos a hablar de de todos los botones que tienen acción, que es o lo aprieto o no lo presiono. Lo presiono o no lo presiono. Y el axis, vamos a hablar de que pueden ser una variable como float, por ejemplo, que va de 0 a 1. O en este caso de menos 1 a 1, ¿ya? Y sirve para los joysticks. Es decir, que si el personaje le ha pasado, por ejemplo, que quieren caminar y pueden andar lentito con el joystick y después lo presionan a full y anda full, esos son los axis, ¿ya? Y el action mapping son se presiona o no se presiona, y el axis te permite decir cuánto se presiona, ¿ya? Entonces nosotros qué vamos a hacer acá, mapearlos. Si le damos más y abrimos este triangulito, nos va a preguntar el nombre del mapping. Por ejemplo, adelante, ¿ya? Y adelante nos va a preguntar, ya, ¿qué letras tú quieres usar para que sea adelante? Entonces aquí yo le pongo la W para que vaya adelante, ¿ya? Si yo quisiera también, por ejemplo, usar algún, algún gamepad, por ejemplo, esto debería ser gamepad, debería ser este, creo, el left, ¿ya? Entonces, si el adelante va a servir si yo presiono la W o si con un joystick muevo hacia adelante. Ahora, tanto en PlayStation, en Xbox, en Switch o en un joystick de PC, lo reconoce igual, ya porque son estándar. Lo que ustedes deberían agregar después para botones que sean de consola, son o lo que le aparece en las consolas de Play 4, por ejemplo, son botones que son exclusivos, ¿ya? Por ejemplo, el Switch que tiene un botoncito de sacar fotos y cosas así, ¿ya? Y además de adelante, yo voy a colocar otro que sea la S, que es el estándar, ¿cierto? El watts. Pero yo en vez de decirle que vayas adelante, yo le digo anota adelante, pero date un valor de menos 1. ¿Ya? Y esto es derecha. De lo mismo con la D. Voy para la derecha. Y con la me voy hacia la izquierda, es decir, menos 1.
Y esto lo voy a sacar nomás porque es lo mismo, para que se entienda bien. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Y por qué es importante el mapping? Sí, Entonces yo lo que hago es estandarizo cualquier tecla a la cual yo quiera hacer que se vaya hacia adelante. ¿Ya? Y lo mismo con los botones de fuego. Por lo tanto, en vez de poner W, yo estandarizo y en vez de esto le pongo adelante. Y si se fijan, ya me aparece un evento. Me aparece un evento del botón presionado. Y este es el valor que va a salir, que está representado por este número. ¿Ya? Entonces, como estoy dentro del giro, bueno, es importante entender que esto se puede hacer solamente dentro de un blueprint de personaje o de character, en este caso, o sea, como en este caso, o se puede hacer en un blueprint tipo controlador, que el tipo controlador, a diferencia de esto, es que él controla un character. En este caso voy a hacerlo directamente en el character, que igual se puede hacer, pero es preferible por temas de estándar hacerlo en el controlador, porque si yo quisiera después controlar otro personaje, podría ocupar el mismo controlador. ¿Ya? Esto igual lo vamos a hacer más adelante con más detalle, pero para que entiendan un poco la diferencia. Yo tampoco quiero como presionarlos con tanta información ahora, porque estamos recién partiendo. ¿Ya? Pero igual para que entiendan un poco cómo funciona. Entonces, el input access adelante, yo voy a agregarle un add movement input. O sea, le estoy diciendo que se mueva. ¿Ya? ¿Quién quiero que se mueva? Target. O sea, el target self. Es decir, yo quiero moverme. ¿Y en qué dirección? Por ejemplo, la dirección X. Y el valor que sea el valor que me aparezca. Es decir, que si yo aprieto la W, me va a tirar un 1. Y si me tira la S, me tira un menos 1. ¿Ya? Probemos. Ya me quedo al revés. Ahí aprieto la W y se va hacia un lado. Y la S hacia el otro lado. tal vez tiene la cámara al revés. Puede que la cámara esté al revés, porque el personaje, veamos, la cámara está atrás del personaje. No, está bien, la cámara está bien. Es por un tema de dónde está parado el personaje, dónde parte. Porque si yo, por ejemplo, lo doy vuelta, el play start, si lo doy vuelta, ahí funciona bien, ¿se fijan? Para adelante, W, hacia atrás, S. Entonces es un problema de que el personaje no está mirando el lugar que yo quiero. ¿Y por qué pasa eso? Justamente porque yo le digo que se mueva en una dirección fija. ¿Ya? Que eso lo vamos a cambiar ahora. Al decirle eso, me va a servir, por ejemplo, para hacer juegos de este tipo que son como mirados de arriba o con cámara fija, por ejemplo. Profesor, Ujú, ¿me puede explicar que le voy a compartir un poquito? ujú. Porque parece que me salté un paso y me sigue saliendo ¿cómo se llama? Disculpe, están trabajando acá en la casa. Sí, caché. Me sale siguiendo el personaje que es como Dios en realidad. Ah, tienes que colocarlo acá al lado. ¿Ya? Tienes que crear un game mode, ¿Ya? botón derecho, Blueprint Class,
le pones Game Mode base ¿Ya? y te creas un Game Mode. El Game Mode lo vamos a ocupar ahora solamente para elegirlo acá, para habilitar estas opciones. Mira, hazlo rapidito. Ya, voy al tiro. Creo aquí un blueprint, De tipo, un game mode de tipo paths, Game Mode, vas, claro, ya, y le pones VP-Game Mode. O el nombre que tú quieras, pero siempre VP antes para hacer que un tipo blueprint, por estándar, ¿ya? ya. Después me dice que me vaya a... Al World Setting, si no te aparece, tienes que habilitarlo aquí en Windows, World Setting. Ya, tengo un poquito. Word setting, ya voy. Ya tengo el Word Overview. No, es World Setting, el último. No me metí a otra parte. ¿Me explica esa parte? En World Setting, Windows. aquí Windows, World Setting. Windows. El último Word settings, de la ahí lista. está. Ya, ahí lo tengo. Ya, y pincha esa pestaña, y este donde dice Game Mode Override, tú lo presionas acá y lo cambias al que acabas de crear. Game Mode Override por el new... por mi personaje, ¿cierto? No, el Game Mode, estamos hablando del Game Mode. Ya, listo. ¿Ya? Y ahora se te habilita esta parte, ¿cierto? Porque cuando tú tienes el Game Mode por defecto no podéis mover nada. Pero Sí, si ya le lo pones tengo. VP Game Mode se te habilita. De ahí donde dice Default Pound Class, ahí tú le pones el personaje. Lo que le está diciendo el Unreal es que cuando yo ejecute, quiero controlar ese personaje. Ya. ¿Te resultó? Estoy mirando. No. Ah, sí, me creó otro personaje. Pero si le pones play, ¿te aparece el Sí, personaje? no, sí me creó otro personaje, pero me lo creó encima del dios. No me lo creó encima del que tenía en la vista. Lo que pasa es que no tiene que estar en escena el personaje. Ya, ok. Porque si no te crea otro, mira. Yo lo voy a poner acá. Sí. ¿Te fijas? Eso te pasó. Ya. Muchas gracias, profesor. De nada. Ya, entonces yo le estoy diciendo que se mueva hacia la dirección de X. Ya, que siempre va a ser hacia allá. Es decir, no importa dónde esté mirando. Voy a poner una esfera aquí para que podamos ver dónde está mirando el personaje. Y esto está arriba porque está en la cámara. Lo sacamos. Vamos atrás. Ahí sí. Está muy grande. Y aquí le puse como una carita nomás para entender hacia dónde está mirando, ¿vale? Para que coincida con la flecha. Entonces acá play, ahí está mirando hacia allá. Bueno, lo que les digo es que si yo ocupo esto, siempre se va a mover en la dirección X. Pero generalmente los juegos no son así, po. Generalmente los juegos avanzan hacia donde el personaje esté mirando, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a obtener la información de dónde está mirando el personaje. Para eso vamos a ocupar varios blueprints. El primero va a ser Jet Control Rotation para saber la rotación del personaje. Luego vamos a obtener con un break, vamos a romper este vector. Este es un vector de rotación, ¿ya? Y se compone en tres ejes, como todos los vectores, pero en este caso es roll, pitch y yaw. Para los que no saben, cada uno de estos representa una forma de rotación. No sé si alguien no entiende eso. Si no, vamos a
les puedo mostrar una imagen que la típica del avión. Aquí está. ¿Ya? Que el roll se mueve así, el yaw se mueve así y el pitch se mueve así. ¿Ya? O sea, hacia dónde quiero rotarlo, en el eje X, Y o Z, se representa por estos nombres: yaw, roll o pitch. ¿Ya? Y pueden buscarlo Ok. si quieren. Ya, súper. Entonces, a los que a nosotros nos interesa es el yaw, porque el yaw es el que mueve al personaje. El que mueve al personaje en este eje. Es el yaw. ¿Ya? No nos interesa a nosotros esto ni esto. ¿Ya? Nos interesa si no está mirando así. Que es lo típico de los personajes. Bueno, acá se dieron cuenta, yo presiono acá el personaje y me aparece la cámara. Y me parece que una vista. ¿Ya? Sirve igual para saber cómo está la cámara. De ejemplo. ¿Ya? Entonces, sacamos el break rotation. Hay dos opciones aquí también para crear y destruir rotaciones. Perdón, vectores. Otra forma es ponerle make rotation, rotator. ¿Ya? Y aquí yo puedo volver a tener el mismo valor de acá. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿para qué hizo eso? Porque nosotros acá podemos sumarle si queremos, podemos jugar con ello y modificarlo de alguna forma. ¿Ya? Otra forma de hacerlo es simplemente botón derecho acá y ponerle split structure. Y se me rompe, pero dentro del mismo bloque. ¿Ya? Para el caso de lo mismo. Dejémoslo así, para que se vea break rotation. Como les decía, vamos a ocupar el yaw. Ya, vamos a hacer un make rotator, pero solamente de la rotación en yaw, que es la que nos interesa. ¿Ya? Si se mueve por cualquier otro dos lados, no nos importa. O sea, puede ladearse para un lado, pero nosotros siempre queremos tener la posición hacia adelante. ¿Ya? Y ya teniendo esto, nosotros escribimos una función que se llama getForwardVector, que es obténme el vector hacia adelante. Por lo tanto, mi superpaint Por lo tanto, si tenemos el personaje aquí, bueno, es más como una esferita. Tenemos el personaje aquí. Lo que hacemos es calcular esta rotación hacia donde está mirando y luego obtenemos un vector hacia adelante. Como les decía, si esto estuviera girado para el otro lado, no lo tomo en cuenta. Por eso solamente pesco el yaw, lo transformo en un rotator. Por lo tanto, los otros dos siempre van a ser 0. Y con el follow vector, yo le digo, muéstrame un vector que vaya hacia adelante. Y ese vector es unitario. ¿Ya? Entonces yo solamente necesito la dirección, ¿no? Entonces le digo, ándate hacia donde esté mirando el personaje. Entonces, si fijan, ahí se mueve hacia adelante y hacia atrás, como lo habíamos visto. Pero si en algún momento yo esto lo muevo, lo roto, es decir, que el personaje no aparezca mirando en el mismo sentido, yo igual voy a seguir mirando, o sea, moviéndome hacia adelante. En el caso de que yo lo hubiera hecho sin esto, con el X, con el eje X, este siempre se mueve hacia allá, ¿se fijan? ¿Se fijan la diferencia? Porque el X positivo es hacia allá. Entonces con este blueprint, yo lo que digo es, no quiero que te muevas para esa dirección, quiero que te muevas hacia adelante siempre. Y eso es lo que hace. ¿Ya? Y
nos falta el mismo input, derecha, que es el que hicimos. Y acá, en vez de sacar el forward, yo saco un vector de derecha, que es get right vector. Tengo una duda si existe el get left. No, no existe. ¿Ya? Entonces siempre forward y right. La diferencia es que este, en vez de sacar un vector hacia adelante, saca el que está hacia el lado. Yo con esto hago lo mismo. Add movement input. Pero, profe, Ujú. una pregunta. Esto más que nada, ¿cómo hago para que se cambie de que el jugador controle a la BP Hero? Con el mouse, tú dices, por ejemplo. Entonces, Me refiero, pero en el editor. para poder mover el. Por eso, para poder girar el personaje. No para girar el personaje, más que nada para que en vez de que salga el de tipo God, cuando haga play me deje controlando A lo que el- tienes que ponerlo aquí. ¿Eso? eso donde lo antes fue el pod. Recién se lo expliqué a tu compañero. Tienes que hacerte un tipo Game Mode primero. No sé si lo tengo hecho. Ya. Tienes que añadirlo acá. Al World Setting. En Windows World Setting, ¿no? Sí. Windows World Setting. Lo añades acá. Y luego tienes que decirle que quieres ocupar el personaje que estáis usando. Ya, Aquí en ahí Default arreglé Class. el Opera. Super. Gracias, profe. Yo estoy TGP, hermano. No, ¿cómo era no? Porque. ¿Quién le rebota el audio? No sé. Pero bueno. Es lo mismo. Porque acá hacemos un add movement input. Pero le damos el vector de al lado. ¿Ya? Y recuerden que este evento de derecha, nosotros le dijimos que también es 1 o menos 1. Pero ahora con la D y con la A. Por lo tanto, solamente con eso ya tenemos el personaje moviéndose cuando nosotros queramos. ¿Ya? Ahora yo no puedo rotar el personaje. Sí. Porque todavía no lo hemos programado. ¿Ya? Para terminar, vamos haciéndolo. Para eso tenemos que ir nuevamente a Input, añadir un Action Mapping y pongámosle Mouse. Y este Mouse vamos a poner Mouse en X. Esto es pongámosle Turn para moverlo de lado. Y, perdón, esto no. Y Look Up. Estos son los básicos que se colocan. Look Up va a ser para mirar hacia arriba, hacia abajo. Y Turn para poder rotar hacia el lado. Y esto es Mouse en el eje Y. ¿Ya? Y acá vamos a llamar a estos que sean Turn. Bueno, acá también pues yo lo puse adelante, pero este se llama Move Forward y este se llama Move Right por defecto, ¿ya? Pero porque eso lo mismo. De acá yo voy a poner un Add Controller Yaw. ¿Por qué? Porque es el movimiento en el eje Z. Y el otro input se llama Look At, ¿cierto? O sea, Look Up, perdón. Y este movimiento tiene que ser el pitch, que es hacia arriba o hacia abajo, en el eje
Perdón, no es el eje Z, el otro es el eje Y, este es el eje Z. Entonces, pitch. Esto es add control pitch input. ¿Ya? Y con eso yo ya puedo mover el personaje para donde yo quiera. Y el look at no funcionó. Look up. Mouse en I, escala 1. Ah, no sé por qué no funciona. Bueno, el turn se mueve bien, pero el otro no se mueve bien. La cámara está bien. Add controller. Pitch input está bien. Se mueve un poco. No. Y la cámara está aquí. Ah, parece que hay una opción que tienen Unreal para controlar el personaje desde la cámara. Y eso creo que es Rotation, Control, Pitch. Ahí creo que va a funcionar. Ahí sí. Pero está al revés. Solamente vamos a cambiar este eje. Ahí sí. ¿Ya? Y tenemos el personaje moviéndose. Pero profesor, ¿le está rotando también el personaje? Sí, tiene razón, está moviendo el personaje. Entonces, esta no es la opción. La opción debería ser la cámara. A ver ahí. Ahí creo que está. Sí, porque yo le dije que moviera al personaje o que rotara al personaje en base al mouse. Y eso está mal. Yo quiero mover la cámara. Ahí sí. Pero igual me quedo al revés. -1. Ahí sí. Bueno, y con esto tenemos un personaje básico moviéndose por el mundo. Ya, cuando llegamos a personaje vamos a poner un personaje real, vamos a dar animaciones. Pero con esto ya podrían hacer algún juego, por ejemplo, de alguna bola que se mueva o algo. Y además, como ya saben el Begin Overlap, ya podrían hacer alguna acción. ¿Alguna consulta, chicos? Yo no. Alguna. En mi caso, ninguna, profesor. Súper. Lo dejamos hasta acá entonces hoy día. Como sabrán, mañana no hay clases porque es feriado, así que no hay laboratorio. Nada, pues cuídense harto. La cosa igual está medio complicada.